Hola, espero que se encuentren muy bien. Vamos a empezar con los datos del clima, el tiempo y también vamos a hablar algunas cositas de las rutas, algunos detallitos siempre importantes, sumado a otros temas que consideramos útil para desenvolvernos en el día de hoy, como van a ser el tema de hablar un poquito de la realidad de la zona, de los colegios y hablar un poco de la agricultura y la ganadería en toda la región, que es un rol muy importante, mostrarles algunos datos que espero que les sean útiles. Y bueno, allá vamos. Esperemos que salga todo bien. Voy a trabajar directamente desde mi computadora, así que por ahí en algún momento pueden ver algunas cosas no tan prolijas, pero la idea es interactuar de manera en vivo. Así que bueno, ahí vamos. Vamos a empezar con el clima. Este día sábado, en algunas zonas o en gran parte de la región de Neuquén, tenemos alerta amarilla. Según el Servicio Meteorológico Nacional, ¿qué significa la alerta amarilla? Informate. Posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgos de interrupción momentánea de actividades cotidianas. ¿En qué región? En toda esta región. Bien, salvo la cordillera, el resto sí. Ya vamos a empezar a hablar de los lugares. Así se presenta, ¿no? Catanil, Coyocurá, Zapala, zona baja de Luminé, zona baja de Buliche, zona baja del Lácar. Pronóstico oficial de alertas y advertencias del día viernes 6 de marzo de 2026 generado a las 18:06. Pero esto es para el sábado. Para hoy sábado 7 de marzo. Bien. Alerta por tormenta, amarillo. El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, precipitación abundante en cortos periodos, frecuente actividad eléctrica y ráfagas que pueden superar los 60 km por hora. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 milímetros que pueden ser superados localmente. Recomendaciones. Amarillo. 1. Evita salir. 2. No saques la basura y limpia desagües y sumidero. 3. Desconecta los electrodomésticos y corta el suministro eléctrico si ingresa agua. 4. Cerrá y alejate de puertas y ventanas. 5. Retira o asegura objetos que puedan ser arrastrados por el viento. 6. Si estás al aire libre, busca refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado. Esas son las recomendaciones de la alerta amarilla para este sábado. Empecemos con el pronóstico para Cabiahue, que no tiene esta alerta. Bien, en esta madrugada mayormente nublado, 0 probabilidad de precipitación, temperatura 12 grados centígrados, viento de 7 a 12 kilómetros desde el sur. Durante la mañana mayormente nublado, precipitaciones 0%, temperatura 15 grados centígrados, viento de 7 a 12 kilómetros por hora del noroeste. Eso para la mañana del sábado. Durante la tarde del sábado el tiempo se espera que esté nublado, probabilidad de precipitación de 0 a 10%, temperatura 25 grados, viento de 23 a 31 kilómetros por hora desde el oeste. Durante la noche, mayormente nublado, de 0 a 10% de probabilidad de lluvia, temperaturas 13 grados centígrados, viento 23 a 31 kilómetros por hora desde el oeste. Seguimos con el Huecú, que sí tiene la alerta amarilla, de la cual le hablé recién. Alerta amarilla por tormenta. Tiempo. Durante esta madrugada nublada,
probabilidad de precipitación de 0 a 10%, temperatura 13 grados, viento de 0 a 2 kilómetros por hora desde el sudoeste durante la mañana del sábado. Mayormente nublado, de 0 a 10%, probabilidad de precipitación, temperatura 16 grados centígrados, viento 7 a 12 kilómetros por hora, dirección predominante noroeste. Durante la tarde del sábado es donde está la alerta por tormentas fuertes, 40 a 70% de probabilidad de lluvia. Temperatura 28 grados, viento 28 a 31 kilómetros por hora, dirección predominante oeste. Noche, tormentas aisladas, probabilidad de precipitación 10-40%, de 10 a 40%, temperatura 17 grados centígrados, viento 23 a 31 kilómetros desde el oeste. Loncopué también tiene alerta amarilla por tormentas. Tiempo, durante la madrugada del día sábado 7 de marzo, nublado. Probabilidad de precipitación 0 a 10%, temperatura 13 grados centígrados, viento de 0 a 2 kilómetros por hora desde el sudoeste. Durante la mañana del día sábado esperamos tiempo mayormente nublado. Probabilidad de precipitación 0 a 10%, temperatura 16 grados centígrados, viento 7 a 12 kilómetros desde el noroeste. Durante la tarde es donde está la alerta por tormentas fuertes, probabilidad de precipitación 40 a 70%, temperatura 28 grados, viento 23 a 31 kilómetros desde el oeste. Durante la noche del sábado 7 de marzo de 2026 se esperan tormentas aisladas del 10 al 40%, probabilidad de precipitación, temperatura 17 grados, viento 23 a 31 kilómetros desde el oeste. Las Lajas también tiene la alerta amarilla por tormentas, en este momento 19,5 grados. Tiempo, durante la mañana del sábado nublado, probabilidad de precipitación 0 a 10%, temperatura 13 grados, viento 0 a 2 kilómetros por hora desde el sudoeste. Durante la mañana, mayormente nublado, 0 a 10%, temperatura 16 grados centígrados, viento 7 a 12 kilómetros por hora, dirección predominante noroeste. Durante la tarde, tormentas fuertes, probabilidad de precipitación 40 a 70%, desde 40 hasta 70%, temperatura 28 grados, viento 23 a 31 kilómetros por hora desde el oeste. Durante la noche, tormentas aisladas, probabilidad de precipitación de 10 a 40%, temperatura de 17 grados, viento 23 a 31 kilómetros desde el oeste. Bajada del agrio, en este momento 20,4 grados centígrados, alerta amarilla por tormentas para el sábado. Tiempo, madrugada, nublado, probabilidad de precipitación de 0 a 10%, temperatura 13 grados centígrados, viento 0 a 2 kilómetros por hora sudoeste. Mañana, durante la mañana, mayormente nublado, 0 a 10%, probabilidad de precipitación, temperatura 16 grados, viento 7 a 12 kilómetros por hora, dirección predominante noroeste. Durante la tarde del sábado, mayormente, tormentas fuertes, para bajada del agrio estamos hablando. ...40 a 70% de probabilidad de precipitaciones, temperatura 28 grados, viento 23 a 31 kilómetros por hora, dirección oeste, noche. Tormentas aisladas
10-40%, probabilidad de precipitación, temperatura 17 grados, viento 23 a 31 kilómetros por hora desde el oeste. Chorriaca, en este momento 20,4 grados centígrados, alerta amarilla por tormenta. Tiempo, madrugada, nublado. Probabilidad de precipitación 0 a 10%. Temperatura 13 grados centígrados. Viento 0 a 2 km por hora, dirección predominante sudoeste. Durante la mañana, mayormente nublado. Probabilidad de precipitación 0 a 10%. Temperatura 16 grados. Viento 7 a 12 km por hora, dirección noroeste. Tarde, tormentas fuertes, probabilidad de precipitación desde el 40 a 70%, temperatura 28 grados, viento 23 a 31 km por hora desde el oeste. Durante la noche, tormentas aisladas, precipitación, probabilidades de precipitación 10 a 40%, temperatura 17 grados, viento 23 a 31 km por hora desde el oeste. Esto para la localidad de Chorriaca. Chosmalal, 15 grados ahora. Alerta amarilla por tormenta. Tiempo, madrugada, nublado. Probabilidad de precipitación 0 a 10%. Temperatura 13 grados. Viento 0 a 2 kilómetros sudoeste. Mañana, durante la mañana, mayormente nublado. Mañana dentro de un rato, mayormente nublado. 0 a 10%. Temperatura 16 grados. Viento 7 a 12 km por hora. Dirección noroeste. Tarde, tormentas fuertes, 40 a 70% probabilidad. Temperatura 28 grados. Viento 23 a 31 kilómetros desde el oeste. Noche, tormentas aisladas. Probabilidad de precipitación 10 a 40%. Temperatura 17 grados. Viento 23 a 31 kilómetros desde el oeste. Wow. Zapala. También tiene alertas por tormenta. 19,5 ahora. Decime qué estoy haciendo. Bien. Zapala. Madrugada, nublado. Probabilidad de precipitación 0 a 10%. Temperatura 13 grados centígrados. Viento de 7 a 12 kilómetros desde el este. Mañana, mayormente nublado, 7 a 10%. Temperatura 16 grados centígrados. Viento 23 a 31 kilómetros desde el norte. Tarde. Tiempo, tormentas fuertes. Probabilidad de precipitación de 40 a 70%. Temperatura 26 grados. Viento 13 a 22 kilómetros por hora desde el noroeste. Noche. Tormentas aisladas. Probabilidad de precipitación de 10 a 40%. Temperatura 17 grados. Viento 13 a 22 kilómetros desde el noroeste. Neuquén. También tiene alerta amarilla por tormentas, 20,4 la temperatura ahora, ligeramente nublado. Madrugada, nublado, probabilidad de precipitación 0 a 10%, temperatura 17 grados, viento 23 a 31 kilómetros desde el norte, ráfagas 42 a 50, desde 42 a 50 kilómetros por hora. Detalle ahí con la ráfaga de viento, que son bastante fuertes. Durante la mañana, lluvias aisladas, 10-40% de la probabilidad de precipitación. Temperatura 20 grados, viento 23 a 31 kilómetros desde el norte. Tarde, tormentas fuertes. Probabilidad de precipitación
40 a 70%. Temperatura 28 grados. Viento 23 a 31 km por hora desde el norte, con ráfagas desde 42 a 50 km por hora. Durante la noche, tormentas fuertes. Probabilidad de precipitación 40 a 70%. Temperatura 22 grados. Viento 23 a 31 km por hora. Dirección predominante noreste. Ráfagas desde 51 hasta 59 km por hora para el día de mañana sábado a la noche en Neuquén. Bueno, con esto terminamos el tema del tiempo. Vamos a seguir ahora con el tránsito. Bien. El tránsito es en tiempo real en este momento. He sacado del Google Maps. Les puede servir bastante. Bueno. Vamos a ver para la zona que tenemos datos, que es desde Loncopué hacia el Hueco. Bueno, tenemos acá una zona amarilla que es por la ruta que están construyendo, así que hay que ir con cuidado, con precaución. Y acá tenemos una recta luego de Hualcupén, las curvas en Hualcupén, las rectas largas pero complicadas hacia el norte. Esos serían los detalles de esta curva, también con precaución. Mayormente hay que ir con cuidado porque es ruta de tierra donde están trabajando para construir asfalto. Bueno. De Loncopué a Las Lajas está bien. Desde Las Lajas a Pinoachao tenemos en este sector que hay que ir con un poco de precaución, es medio lento. Está en rojo porque hasta ahora está cerrado el paso y tienen que estar esperando y amontonándose para mañana. Y hay que ir con precaución en la ruta internacional. Hacia el sur de Pinoachao están haciendo la construcción también de la ruta que va desde Muquehue hasta Pinoachao, así que también tiene que ir con cuidado. Y en la zona del paso internacional está rojo porque es lento por el paso y porque se acumulan autos y porque ahora son las 2 de la mañana. Hacia el norte, hacia Chocoral, hay que ir con precaución. La ruta está a veces bastante deteriorada en algunos sectores puntuales, aunque sean rectas. Hacia Bajada del Agro tenemos muchas curvas en el camino de tierra desde la ruta 40. Con precaución se llega en perfecto estado. Bueno. No vamos a decir mucho más hoy de las rutas. Vamos a seguir con los pasos internacionales. Pinoachao. Para este 7 de marzo. Temperatura de 19,5 grados. Ahora abre en 8 horas. Horario de lunes a domingos de 9 a 19 horas.
Bueno. Vamos a ir al Windy. A ver qué nos dice. Ya hablamos bastante de... ¿qué pasó? Vamos a hablar bastante... Hablamos bastante de la temperatura y eso. Tenemos colocado en este momento lluvias. Pero en otra región. Vámonos a donde nos importa. Un momento. Acá abajo ustedes tienen la escala para que sepan cuánto esperamos, ¿no? Menos de 5 milímetros. Bueno, en este momento está así, ¿no? Vamos a ponerle play para que veamos cómo va a estar durante el día. Nuestra región de interés, que es esta. Va avanzando, por ahí no llueve. Esos son los datos que tiene Windy, ¿no? Acá empieza a llover más cerca de la zona de Neuquén y miren, durante la tarde ahí tienen toda la región con lluvia, de manera local. Va a llover. ¿Qué significa acá en las Lajas ese punto? 1 milímetro dice que va a llover. ¿Ven? Luego de lluvia lo dejamos correr otro poco. Entonces una nochecita del sábado y ahí paramos. ¿Sí? Castacabiahue, Castanocopue, Guarenchenque, Las Lajas, Pino Achado, Chorreaca. A la noche le va a llover a Chorreaca, según el Windy. Vamos a la temperatura durante el día. A ver si me deja. ¿Tiene ganas? ¿No tiene ganas? Ahí está. Si bien ya la vimos, pero es un dato más. Estamos en esta zona y vamos a andar alrededor entre verde y amarillo de 10 a 20 grados. Mire con atención la pantalla usted. Eso es a las 11 de la mañana. Miren, empieza a hacer más colorcito cerca de los 20, 30, se acerca a los 20, 20. Y a la tarde ya tenemos 25 en Loncopué, 25 en Guarenchenque, 22 en Nehuecú, 26 en el Bajalagrio. Este usa otros satélites, no es el Servicio Meteorológico Nacional, es otro. Y también es útil, claro. Bueno, vamos a terminar con el buen día acá. Permítame tomar un vaso de agua. Vamos a seguir ahora con el tema de hoy. A ver si lo ven. No lo ven todavía. A ver si lo ven, si está esto acá. Un segundito, estamos con la producción. Ahí está. Ahora sí. Bueno. Vamos a hablar de
un detalle que es importante de educación. Esta es la web del Facebook del Distrito 7 de Loncopué. Dice el 27 de febrero, pasó hace unos días, pero vale la pena hablar porque son, digamos, información importante y relevante para toda la región, ¿sí? Acá promovemos el tema de el turismo, el desarrollo productivo, la educación es fundamental para que eso se pueda llevar a cabo, de otra manera no se puede llevar a cabo. Entonces, vamos a hablar y vamos a festejar este evento. Llegó el día, dice el Distrito Educativo 7 de Loncopué. Hoy vivimos un momento histórico para Cabiahue, en un emotivo acto cargado de emociones encontradas, pero con la enorme satisfacción de haber renacido. Quedó reinaugurada la querida Escuela Primaria 164 y la Escuela Infantil, con 2 edificios nuevos que simbolizan un nuevo comienzo para toda la comunidad. Recordamos con fuerza aquel 23 de junio de 2024, cuando un incendio devastador consumió el edificio que albergaba a la escuela primaria número 164, el jardín de infantes y el CEPEM número 74, dejando sin su espacio de aprendizaje y encuentro a tantas familias de la localidad. Fue un golpe doloroso que nos dejó tristeza, incertidumbre y un sentimiento de pérdida, pero también nos enseñó el verdadero valor de la comunidad, de la solidaridad, del apoyo mutuo y de no rendirnos ante la adversidad. Hoy, con lágrimas de desahogo, satisfacción, felicidad y esperanza, celebramos esta gran conquista. Gracias al compromiso del gobernador Rolando Figueroa, la ministra de Educación Soledad Martínez y todo el equipo de gobierno que realizaron este sueño realidad en tiempo récord. Y a cada uno de quienes sostuvo la fe viva hasta ver estos muros reconstruidos. Agradecemos especialmente a la directora de la escuela primaria, Marta Jara, al equipo docente, las familias y a toda la comunidad educativa por no claudicar nunca. Hoy no solo inauguramos edificios, celebramos la fuerza de un pueblo que se levantó con más ganas que nunca. Un nuevo capítulo comienza para nuestras infancias, nuestras juventudes y nuestra historia. Que estas escuelas sean siempre el lugar de alegría y aprendizaje y sueños por cumplir. Un lindo y emotivo mensaje y un merecido acto y un merecido homenaje, mucha felicidad y bueno, bienvenido sea para todos los niños que pueden volver a compartir y disfrutar de ese hermoso lugar. Así que una alegría y bueno, queremos compartir eso con ustedes, que es un dato importante para todo el desarrollo de la región, para todo el lugar de Cabiahue y alrededores, para tantas familias que llevan a sus hijos a educar a ese lugar, a tantos sueños que hay en un colegio, todo el esfuerzo que se hace para que los chicos estudien y progresen. Bueno, este es el lado lindo. Vamos a leer un comentario que nos va a dar inicio a la segunda parte. Luis Funes. Felicitaciones a todos. Es lo más importante para Cabiahue. Abrir las puertas de su escuela, que es la base del proceso. Enseñanza, aprendizaje. Alumno Cabiahue, Copahue. Espera muchísimo de ustedes en todo sentido educativo, cultural, salud, deportes,
producción en general, donde todos son responsables. Vamos por mucho más. Cabiahue Copahue puede hacerlo y ser grandes protagonistas sin dejar de lado los parajes. Las instituciones todas, la historia, las historias. Una escuela abre sus puertas y otra se cierra. Qué tristeza, qué pena. No saben lo que a los padres y a todas sus familias y también su maestro conseguimos tenerla. Era maravillosa. Por favor, perdón, trabajemos para no cerrar Campana Mahuida. Estoy a vuestra disposición para reconstruir y no cerrar sus puertas. Un gran saludo para todos. Luis Funes. ¿Quién es Luis Funes? El maestro Funes, un histórico maestro de la escuela de Campana Mahuida. Un maestro que dejó un gran recuerdo en muchos alumnos, una generación donde él compartió con su familia en Campana Mahuida, con su esposa Marta, sus hijos, y donde él andaba en su autito amarillito viajando en otros tiempos en la región, donde era difícil movilizarse y poniendo el pecho y sacando adelante la escuela de Campana Mahuida, el maestro Funes, un histórico de la escuela que bueno, que ante una situación de cierre, en este caso, y del cual vamos a hablar ahora, que para nosotros es muy importante hablar de este tema. ¿Por qué? Porque sin duda que los colegios son los lugares donde nuestros hijos, nuestros alumnos pueden desenvolverse, son los ciudadanos del mañana, son el futuro de la región, son la posibilidad que un día se va a transformar en realidad para el progreso de toda la zona. Y están sucediendo cosas. En este momento puntual sucede con Campana Mahuida, que es una escuela que está cerrando sus puertas. Antes cerró Cajón del Manzano, otra escuela histórica de la región, que tenía muchos alumnos, y un edificio que quedó ahí, abandonado, hermoso, grande, donde había huerta. Esta escuela que antes estaba en La Parva, la escuela de Campana, y luego se mudó a esta zona, donde antiguamente era el lugar donde estaban las autoridades de la mina, porque había una mina ahí en Campana. Cuando se dejó de trabajar quedaron los edificios y la escuela los pudo ocupar. Son edificios históricos, grandes, amplios, con muchos espacios. Tiene una aula con unos ventanales preciosos que dan hacia el río y la cordillera. Así que, bueno, ese lugar cerró sus puertas. Y no es solamente el detalle de que Campana cerró sus puertas, como les digo, sino que tiene que ver con el contexto donde cierra sus puertas. Es un contexto que arranca con Cajón del Manzano, continúa con Campana y está en las otras escuelas rurales de la región. Seguirá Cajón de Almaza. Se habla de que la matrícula es cada vez menor.
se produce una migración de la gente hacia las ciudades, pero detengámonos un poquito acá. ¿Cómo es la vida de las personas que se vienen del campo a la ciudad? Primero pierde la naturaleza, el desarraigo. Luego, las condiciones para vivir en la ciudad para alguien que viene de condiciones muy menores es muy difícil adaptarse. Es muy probable que esas personas lleguen a un conurbano que hay en todos los lugares de Argentina hoy. ¿Y cómo será su vida? Difícil, porque en la ciudad se necesita plata. En el campo uno cría un animal, siembra una planta y tiene un medio de vida, como se ha demostrado en Campana Mahuida. Toda la gente que vivió ahí. Una escuela rural no es poca cosa. Tenemos que verlo en contexto. Toda la región necesita de el campo. ¿Pero qué campo? Productivo. Han cambiado los tiempos. La tecnología llega a cualquier lado y hoy la internet satelital está a disposición de cualquiera. ¿Es mejor la vida en la ciudad o es mejor la vida en el campo? Porque muchas personas se han mudado a la ciudad y en este momento están cerrando fábricas, cierran empresas. ¿Y qué vida tienen? Cada vez más difícil porque si no se tiene la economía. Depende del tamaño de la ciudad, pero tenés el peaje, tenés que tener el efectivo, el dinero, las plataformas que te cobran dinero por usarlas. Entonces el dinero poco que uno gana cada vez se hace menos. Entonces quiero mostrarle un poco de datos para que ustedes vean y vean un contexto. Entonces primero vamos a hablar de lo que fue el año 2025 en ese lugar. La municipalidad de Loncopué, 15 de mayo del 2025. ¿Qué sucedió ese día? Inicio del ciclo lectivo en la escuela primaria número 42 de Campana Mahuida. Celebración de la educación y la ruralidad. En una jornada cargada de emociones y compromiso, el profesor intendente Daniel Alberto Soto participó del acto de inicio del ciclo lectivo de la escuela primaria número 42 de Campana Mahuida. Acompañado por representantes del Consejo Provincial de Educación, CPE, directores, supervisores escolares, docentes, auxiliares, padres, madres y estudiantes. Se dio formalmente la bienvenida a un nuevo año escolar, reafirmando el valor de la educación en contextos rurales y el fuerte lazo que une a la comunidad con su institución educativa. El regreso a clases en esta querida escuela rural representa mucho más que el compromiso de contenidos académicos. Es el símbolo del arraigo, la esperanza y la proyección de futuro en nuestras zonas alejadas. La escuela número 42 es, para muchas familias, el centro de la vida comunitaria, donde no solo se enseña y se aprende, sino también se transmiten valores, se construyen vínculos y se sostienen las tradiciones que hacen a la identidad del territorio. Durante el acto se destacó la importancia de fortalecer la educación rural como eje central para el desarrollo equilibrado y justo
de toda la región. Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de seguir trabajando articuladamente con el Consejo Provincial de Educación para garantizar condiciones dignas, recursos pedagógicos, infraestructura adecuada, elementos clave para achicar las brechas y potenciar las oportunidades. Desde el gobierno local se continuará acompañando cada etapa del ciclo escolar, promoviendo el fortalecimiento de las escuelas rurales como pilares de la comunidad. Eso se decía en el 2025 cuando se iniciaron las clases en ese lugar. ¿Y qué sucedió? Se cerró. Ahora, hay un argumento que no tiene matrícula de niños, pero también hay argumentos de personas que afirman haber hecho papeles ante juzgados y que hay alumnos efectivamente para ir a Campana. ¿Hay alumnos para ir a Campana? Campana Mahuida está a 11 minutos de Loncopué por asfalto. Tiene unas condiciones únicas para que un niño pueda aprender en la naturaleza, en la época de la inteligencia artificial, donde tenemos que anteponer la inteligencia emocional, la naturaleza. Y un lugar como este es el que lo puede dar. Miren, algunos comentarios propios. En el norte de Argentina, en Jujuy, en La Puna, a 4.500, 5.200 metros de altura, existen lugares que son realmente mucho más inhóspitos que Campana Mahuida, donde hay poblaciones más antiguas. Y las escuelas en Jujuy tienen la característica esta, que aunque hayan pocos chicos, en las escuelas se da jardín, primaria y secundaria. Es otra provincia, tiene otra organización, es cierto, pero me refiero que cuando uno piensa, como decía acá, que es un pilar para la sociedad, entonces uno tiene que ver, realmente es un pilar, claro que lo es. La región, ahora vamos a ver algunos datos de lo que significa el campo para la región. La idea es no solo hablar, sino mostrar algunos datos y también reflexionar. Miren este lugar. Esto era el año pasado cuando abrieron el ciclo escolar. Hoy está vacía, cerrada. Vivimos en una época donde hay cada vez menos niños en todo el mundo. Argentina no es exenta de eso, Neuquén tampoco. Pero Loncopué tiene un montón de chicos. Campana tiene una población instalada. Hay varias familias de un lado y del otro lado del río. Pero el núcleo de esa zona son los colegios. Cuando se cierran los colegios, ¿qué sucede? Esto sucede. El colegio está vacío. Y los muebles ya se los empezaron a llevar, obviamente, porque es lo primero que se hace. De tener algo armado que tanto cuesta. Automáticamente lo cierran, se lo llevan.
¿A dónde? ¿Para qué? Entonces, entendamos el contexto donde estamos en este momento, que nos está mostrando esta situación. ¿Sí? Esto es tomado del Facebook de la municipalidad el año pasado. Acá tenemos docentes, alumnos, auxiliares. Ahora un colegio sin alumnos, sin auxiliares. La sociedad de Loncopuey, de la región, debe plantearse cómo mejorar hacia el futuro, con todas las instituciones que tiene y a dónde va. Que no haya población es algo puntual, pero el campo en toda la región se está utilizando hace muchos años como método de supervivencia, cuando el campo en todo el país es el campo el que mueve este país y el que lo hace productivo y el que genera las mejores ganancias y réditos. Pero un campo que hay que explotarlo de otra manera. Y para explotarlo de otra manera se necesita tener educación. Y están dadas las herramientas en esta región. Está la necesidad para que existan alumnos que vayan a estos colegios, que no se cierren y que los lugares rurales se pueblen, no que se vayan quedando vacíos. Pero sí, tenemos cada vez menos comunicación. Neuquén tiene vaca muerta. Neuquén tiene 700, 800 mil habitantes y tiene vaca muerta. ¿Cómo no va a poder proyectarse hacia su futuro? ¿Qué va a pasar con el resto de los colegios rurales? ¿Van a cerrar? Y si los chicos no aprenden sobre el campo, no se perfeccionan, no se instruyen, ¿quién va a estar en el campo? ¿Se van a ir a la ciudad a vivir de qué? ¿De Uber? ¿De pedido ya? Que agarran una motito, salen a la calle, los pasa por arriba un auto y nadie se hace cargo. El Estado le sirve más sacar dinero a una persona que se educó y es profesional, o le sirve que quede una persona que no tenga educación y que todo el tiempo necesite ayuda para su subsistencia. Continuemos. Otra imagen. Docentes sin su lugar donde trabajaban. Miren esas personas. Todas tienen familia. ¿Qué pasó con su trabajo? Algunas iban una hora. En el colegio hay educación física, hay música, hay plástica, está el docente de grado, están los auxiliares. Hay toda una estructura que se necesita para que funcione un colegio. No es solamente no hay chicos, cerramos y nos vamos. Un colegio no es una empresa privada. Un colegio tiene un contexto en una región. Tiene que estar abierto porque es el lugar de la comunidad, donde la comunidad se junta, donde toda esta gente va y lleva conocimientos desde la ciudad hacia el campo y intercambio y aprenden. ¿Dónde están trabajando ellos ahora? ¿Qué pasó con sus puestos de trabajo? No importa. Serán reubicados en colegios que tengan menos niños. Y el año que viene será Cajón del Masa, será Huaycupén, continuará Quintuco, Pichalhue. Y ya está, hay menos chicos. También puede venir población de otro lado, ¿eh? Los lugares se pueden poblar, así como hay un montón de docentes que han venido desde el Chaco, Formosa, Tucumán, Catamarca. Es la historia de
muchos pueblos y ciudades de Neuquén. Pero para que esas personas vengan también tiene que haber un contexto que los pueda contener, servicios. Y para que toda esa estructura se pueda dar, tienen que haber personas pensando hacia el futuro. Estas personas, no sé si se quedaron sin trabajo, pero por lo menos ahí no van. No es menor. ¿Y los sindicatos? ¿No tienen sindicatos? Todas estas personas deben pertenecer, si pertenecen al gremio de los docentes. Pero pensemos un poquito en el tema de los docentes y ahora vamos a hablar de algunos datos. Y para empezar, ellos, el único empleador que tienen en Neuquén es el Estado. Es un monopolio. ¿A dónde van a trabajar si no trabajan en el Estado, los docentes? No es como una gran ciudad donde hay institutos privados, porque tampoco se han dado la posibilidad de hacer lugares privados, hasta recién en Zapala. Y estamos hablando de esta región, el Huecú no escapa a eso. Las Lajas y sus alrededores, Bajada del Agrio, Chorriaca, Chosmalal. Todos los días llega gente a vivir a Neuquén con el cuento de Vaca Muerta. Neuquén se llena de cemento para hacer costaneras, paseos, estadios ahora. ¿Qué pasa con el interior? Además, ahora voy a demostrar que esto se necesita, porque vamos a un análisis. Esto no es solamente una queja, esto es un comentario. Ahí está. Escuela cerrada. ¿Ven ese escudo? Piensen cuántas cosas pasaron, cuántos chicos lo vieron. Miren lo deteriorado que está, el tiempo que ha sobrevivido, los golpes que ha tenido. Bueno, está cerrada hoy. Vamos a hablar de datos. Estos son datos tomados de organismos oficiales, el COPADE. Matrícula, unidades de servicio por año y variación porcentual según modalidad y nivel. Región Alto Neuquén, años 2023-2024, a los cuales pertenece esta región, pertenece a la región de Alto Neuquén, según la división que ha hecho el gobierno de la provincia. Entonces acá la idea es mostrar algunos datos, como por ejemplo que en la educación inicial, en el 23 había 1.329 chicos y en el 2024 hay 1.248. 80 chicos menos de un año hacia el otro. Ahí nos está diciendo que está bajando la natalidad. Y el efecto, ¿qué efecto va a tener eso en el tiempo? En no mucho tiempo. Porque de un año a otro, 6% dice que varió la matrícula. Y el año siguiente, ¿cuánto va a variar? ¿Qué va a pasar con los jardines? ¿Y qué va a pasar con los docentes y los auxiliares de los jardines? En todo el mundo hay menos población. Bueno, pero también puede venir gente de otro lado a poblar. Pero no hay necesidad. Bueno, ahora vamos a hablar si no hay necesidad. Ya vamos a continuar con este análisis. Pero repito, es un poco análisis de datos, mostrarle datos para que usted tenga, los mire y saque sus conclusiones. De datos de páginas oficiales, COPADE de un organismo de Neuquén. Entonces, bueno, acá está la cantidad de alumnos del nivel primario, ¿sí? Que varió muy poco. Acá está el porcentaje, para no tener. En el secundario un poco menos, en el técnico secundario varía un poquito más, pero la nota de color es el inicial, 6% de un año a otro. Dentro de 5 años, ¿cuántas personas menos son? ¿Y cuántas aulas menos son? ¿Y cuántos docentes menos se necesitan? Y siguen los institutos de docentes sacando nuevos docentes. Y no se jubilan tantos docentes. Y a la vez se cierran colegios. Entonces, atento, porque esto nos está hablando, que estamos viendo es
un botón de muestra de la situación más grande que hay atrás. Esto es un contexto mayor. Y esos docentes viven en una comunidad y esa comunidad, ahí gastan su economía y esa comunidad evoluciona. Y tenemos todos los lugares llenos de municipales. Y vamos a tener menos gente con menos trabajo. Y esos alumnos se van a recibir de docentes y a dónde van a ir a trabajar. Si hay cada vez menos. Bueno, ocupados por rama de actividad en la provincia y región Alto Neuquén, año 2022, que esto está tomado del censo. ¿Qué es lo que se quiere marcar acá o lo que queremos mostrar? ¿Dónde trabaja la mayoría de los empleados en esta región que se llama o denomina Alto Neuquén? La mayoría de las personas, bueno, el azul, la barra azul son eh, la proporción que trabaja en el total de la provincia. Y el verde son la proporción de regional. Entonces la mayor cantidad de empleados, ¿sí?, está trabajando ¿en qué sector? Enseñanza. Miren, y en una mayor cantidad, mayor que la media provincial. Miren, la proporción de empleados públicos. La mayoría, perdón, la mayoría no, la gran cantidad de personas que trabajan en enseñanza y cada vez tienen menos alumnos. ¿Qué va a pasar con esos docentes? ¿A dónde van a ir a trabajar? Si solamente le trabajan al Estado de Neuquén. Y siguen chicos que siguen estudiando para docente. Entonces, o tomamos el tema eh, por el mango y se trabaja sobre la situación, porque acá viene una situación difícil si esto no se cambia. Ahora, hablemos de otro sector, que también quiero desenvolverme sobre ese ahora. Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. Miren cuánta gente más que el promedio provincial tiene esta región. Entonces quiere decir que tenemos una oportunidad ahí. Y esto es mayormente privado. Pero hay que tener un detalle. Y es la transformación que hay que hacer. Ante un periodo grande de sequía, de otro contexto que tiene que ver directamente con el cambio climático, poder desarrollar estas actividades que le van a dar el futuro a la región para que vengan nuevas personas a vivir ahí y para que estos docentes tengan más trabajo y para que se necesiten más escuelas para esos trabajadores y sus hijos. Pero necesitamos enfocarnos en el tema este de la agricultura, la ganadería, la caza, la silvicultura, la pesca. Pero para eso se necesitan personas preparadas y lugares donde se puedan desenvolver. Pregunta, ¿existen? Claro que existen. De eso vamos a hablar. De eso vamos a hablar. Datos. Plan Ganadero 2021. ¿Sí? Ahí está. Le dejé el link para que ustedes vean de dónde se sacó la información. Y veamos la distribución de la producción bovina en esta región, no en esta, en toda la provincia. Y si nosotros vemos acá, en el centro, Loncopueño, Picunches, nos está dando en Caprinos, ¿sí?, que es una de las regiones que más tiene caprinos,
junto a Pehuenche, Minas, Chosmalal. ¿Sí? Esta es una fuente de del SENASA, por eso no se tomó como región de Alto Neuquén. Si tuviéramos que tomar Alto Neuquén, Chosmalal estaría en el medio y sería mucho más. Pero tenemos muchos caprinos y tenemos muchos ovinos en la región ovejas. Y ahora les vamos a mostrar una nota de las ovejas. Y tenemos muchos bovinos, mucha vaca. Entonces tenemos mucha actividad, como lo estaba mostrando más arriba, ganadera y agrícola, porque los animales necesitan comer. Pero para hacer esa actividad se necesita que las personas estén más preparadas, con más educación, porque se necesita riego por goteo, se necesita trabajar sobre las semillas, sobre el tipo de producción, sobre las formas de trabajo. Y para eso tienen que estar preparados. Y para eso tienen que tener educación. Y para eso se van a necesitar gente que venga de otro lado, siendo los chicos de ahí no hay. Pero se necesita tener escuela para que la gente venga de otro lado y pueda vivir y desenvolverse en algún lugar. Si van a trabajar en el campo, ¿qué les conviene? Vivir en el campo, cerca del campo. Pero ha habido históricamente un tema que tiene que ver con la antropología de la región, que la mayoría de los crianceros de la zona norte tiene que ver con la migración, que viene desde Chile, desde la región de Chillán, hacia el norte de Neuquén en búsqueda de oro primero, ¿sí? Y también tiene que ver con la vida que tenían en el lado chileno, cuando no era Chile todavía, o recién se estaba definiendo Chile y Argentina. Entonces en Chile los tenían muy mal a las personas del campo. Hay algunos escritos donde dice que estaban con harapos, como esclavos. Y en algún momento esas personas cruzaron de Chile hacia Argentina, que era algo nuevo. Esto no fue hace mucho, 1880, estamos en 2025. No son tantas generaciones, porque hay mucha gente longeva en la región. Son 3 generaciones para algunos. Neuquén es muy nuevito. La campaña del desierto se hace en 1880, 1878, cuando se llega a Chosmalal, de Pacobunco. Las primeras capitales, Campana Mahuida. Hay que leer un escrito que no lo puse acá, pero dicen que llegaron primero a Campana Mahuida y de ahí envían a sus hijos, el señor Nazarre, a plantar una alameda en Loncopué. Entonces, para no divagarnos tanto y ir al grano, ¿qué tiene que ver? Que las personas vivían en Chile como esclavos, como empleados de los grandes ganaderos y terratenientes chilenos. Y en algún momento vieron, algunos se animó, se vino un poquito más hacia el este, a lo que era ahora Argentina. ¿Y qué pasó? Esos ganaderos y esos terratenientes no los pudieran maltratar, ni venir a buscar, ni hacer nada, porque era otro país, donde habían otras reglas y otras leyes. Pero ¿qué pasaba? Que estas personas no tenían educación. Entonces ellos vinieron desde el lado chileno hacia el lado argentino con sus chivas, con sus huertas de supervivencia. Y después en el verano se iban a Chile, a las ciudades chilenas, que son desde el 1500, como el caso de Chillán, Chillán Viejo, que era el gran centro de la región. ¿Por qué? Porque Bahía Blanca quedaba muy lejos, que era el lugar de Argentina, no hablemos de Buenos Aires, mucho más. Bahía Blanca son 8 horas de auto para llegar a Buenos Aires, no es cerca. Y usted de Bahía Blanca a Neuquén tarda 6 horas. Entonces,
¿Qué sucedió? ¿Qué tiene que ver con el campo? Que estas personas que tenían poca formación, pero se animaron a pasar con sus cabras, sus chivas, y armar su huerta en el lado argentino, de pronto se quedaron ahí y les hizo nada. Pero no terminaron de arraigarse porque no sabían, tenían miedo, entonces decían, si va a suceder algo, rápidamente agarro mis chivas y agarro mi huerta, lo que puedo, o no pierdo tanto si me tengo que ir. Y vivieron de esa manera. Y después vinieron sus descendientes, que no cambió mucho la forma de vivir, sin saber por qué, ¿no? Pero mucho del desarrollo de la gente en el campo es algo que tiene que ver con lo cultural, no con lo productivo. Son pocos, pero se nota que la zona tiene potencial. Hay sequía, es relativo la sequía, porque también es un tema donde hay que aprender mucho. Porque poca agua, nada de agua, falta agua, o falta gestionarla, o falta estudiar, saber, aprender para gestionarla. ¿Cómo es un lugar desértico? Absolutamente. Pasa el río Agrio. Todas las zonas no tienen agua, sequía, no hay agua. Tienen el río, ¿y por qué no le sacan el agua? Porque para eso se necesita ingeniería, se necesita infraestructura. Para gestionar el recurso, lo mismo. Hay ejemplos en Argentina, como en toda la zona de Gaiman, de Chubut, hay canales que salen y después vuelven al río, pero ese es un sistema que se armó, pero porque ahí vino una colonización galesa, donde vino gente que tenía preparación educativa e hizo ese sistema. En toda esta región los sistemas son muy pocos, se sigue regando por inundación, cuando hay una alta tasa de evaporación y sequía. Entonces, obvio que se va a secar. Ahora, a pesar de eso, miren lo que tiene que ver acá la producción de campo que tiene. Y no hablemos del potencial. Y para ese potencial se necesitan trabajadores. ¿Dónde? En el campo. ¿Y dónde tienen que ir los hijos de esos trabajadores? A los colegios. ¿Y en qué lugar? Cercano a donde trabaja el papá. Entonces, esto necesita una organización de otro nivel. Cabezas que piensen en el futuro. Lo que nos está dando ahora Campana es un indicio de una situación que viene para el futuro muy fuerte. ¿Cuántas escuelas rurales más vamos a cerrar? Y después al otro día de cerrarla. Vamos a ir a buscar la heladera que llevamos el año pasado, las sillas, las mesas, y dentro de 3 meses va a haber alguien viviendo ahí en la escuela porque ya ahora no es de nadie, entonces se puede ir a habitar. ¿Qué pasó con Cajón del Manzano? ¿Cuánto evolucionó? ¿Quién lo va a ver? ¿Quién se ocupa que eso progrese? Entonces, ¿se necesita organización? No sé, pues se necesitan respuestas. Se está con la ruta del Huecú, hay muchos inconvenientes, que no se avanza. ¿Cuándo se empezó? ¿Qué pasó con Pinochado? Empezó la gestión anterior. Pasa un gobernador, viene otro. Ahora, en Argentina nos han acostumbrado que las cosas, las obras demoran un montón de años. Como en el caso de Caleta Comodoro, el asfalto que no está hecho hace 15 años. Hay media ruta hecha al lado y nadie la puede usar porque no está terminada. Y la gente lo toma como bien. Cuando otros países tienen que hacer túneles, tienen que hacer voladuras de cerro, tienen que hacer un montón de gastos más. Y hacen las obras en mucho menos tiempo. Están pasando cosas que tienen que ver con otro nivel. Entonces, si la gente de la comunidad no está educada
cómo va a exigir, cómo va a preparar, cómo se va a organizar para encontrar nuevas soluciones. O la solución es ir al municipio a esperar un plan. ¿De cuánto dinero? ¿Para vivir dónde? Bueno, acá tienen. Es el campo la solución. Es el campo que está demandando y que puede producir mucho más si se hace de manera eficiente. El país lo hace. Pero es que el ministerio que trabaja con toda la producción ni siquiera publica datos de la Patagonia, porque está todo concentrado en la pampa húmeda. ¿Pero por qué? Porque tampoco se hace. Ahora, hay instituciones que estén preparadas para poder hacer este tipo de actividades, o estamos hablando de, de datos por, por hablar. Bueno, acá tenemos diferencia por la región. Esto es del gobierno nacional, ¿sí? El stock bovino del 31 del 2 al 23, que no sirve como dato, así nomás. La proporción total, hablemos del total, la tercera, la tercera celda acá, fila, cuadro, dentro del cuadro. Neuquén tiene 216.000 cabezas, así, un número redondo, menos de la mitad que lo que tiene Río Negro. Quien conoce Río Negro tiene mucho más territorio, pero todo ese territorio es más bien seco. La parte húmeda de Río Negro es el Alto Valle, que se usa para la siembra, ahora para el petróleo. Bueno, también tiene una parte bastante cholechoel de ganadería fuerte, ¿no? Al sur del río Colorado hay. Y después la parte al sur de Bariloche, hacia el lado cordillerano. Pero mira la proporción. Estamos diciendo que vamos a volver al análisis. Neuquén tiene menos de la mitad de ganados de lo que tiene Río Negro. 216.000 tiene Neuquén, 700.000 tiene Río Negro. Ahora, vamos a ver con lo que estamos contextualizando. Ahora con la región esta de donde está Loncopué. La agricultura y la ganadería, miren cuántos empleados están necesitando. Están necesitando mucho más empleados que el resto de la provincia para atender la agricultura, la ganadería, o sea, el campo. Para atender todo lo que vemos acá de Loncopueño, Quimpicunche, toda esa producción ganadera. Y esto es la mitad de Río Negro, si se hace de manera eficiente. Y es mínimo lo de Río Negro, puede ser mucho más. Mucho más, puede ser mucho más pasto, la alfalfa se siembra, se riega ahora por goteo de otra manera, eso no se hace por inundación, eso cambió, pero para eso tienen que educarse, y para eso tienen que ir al colegio, y para eso que necesitamos egresados, ¿de qué? De escuelas agrónomas. Nombramos escuelas agrónomas y hablábamos de cierre de campana y gente decía ideal para escuelas agrónomas. Bueno, vamos a ir por ese lado. Escuela agrónoma, dijimos, ¿no? Y hablemos de un tema que tiene que ver con la escuela agrónoma. Escuela secundaria con orientación agropecuaria. Ordenanza número 1448 de 2017. De fecha 3 de julio. Establece que el desarrollo del proyecto de una escuela secundaria con orientación agropecuaria en la nueva urbanización obedece a la necesidad de dar respuestas a los estudiantes de nuestra sociedad que pretenden continuar con sus alumnos secundarios con orientación a la actividad agropecuaria. Para llevar adelante el proyecto se realizaron las siguientes reuniones con las siguientes instituciones: Sociedad Rural Argentina, Sociedad Rural de la provincia de Neuquén, INEP, que no dice qué es, Consejo Provincial de Educación del Ministerio de Educación de la provincia de Neuquén, reserva a favor del Consejo Provincial de Educación
el previo, en realidad predio, ubicado en las 355 hectáreas en la nueva urbanización, que totaliza una superficie de 105.312,73 metros cuadrados para la construcción de una escuela provincial de enseñanza agropecuaria, EPEA, para la cuenca del Agrio, plano número 1 de la ordenanza. Entonces, ahí tenemos la justificación de que ya se vio ese detalle y se trabajó sobre eso. ¿En qué estado está? ¿En qué estado está? Esta forma parte de un informe en la página 12 de este informe. Préstamo BID 2851 José-AR, desarrollo de las obras de infraestructura para la incorporación del área de Campo Ayoso al ejido municipal, estudio 1 EE 0694, Municipalidad de Loncopué, provincia de Neuquén. Informe final. Licenciada Carmen Ana Rubisco, consultor número 1, coordinador. Periodo de contratación, el 3 del 4 de 2017 al 1 del 12 de 2017. Loncopué, noviembre 2017. Municipalidad de Loncopué. Bueno, perdón. Noviembre 2017. Entonces, lo que les quiero decir es que esta ordenanza ya se hizo, y se avanzó lo que dice acá, que fue analizado y presentado en este informe. Porque hay un informe, y ahí lo ven, sobre la nueva urbanización. Ahora, es un tema para hablar cuándo. Ahora que se acerca la muestra ganadera, muestra que hay que decirlo y hay que nombrarlo y hay que felicitarlo. Ha sido una idea tengo entendido, del intendente Daniel Soto de Loncopué, y es una gran visión haber hecho esta muestra ganadera. Pero no para ir a mostrar animalitos solamente, sino para que se vuelque la comunidad hacia el campo. Ya no con las fiestas populares, sino con un campo productivo, un campo moderno. Porque estábamos hablando de Campana Mahuida, y el mismo Campana Mahuida tiene una institución del otro lado del río donde está la escuela, que se dedica a trabajar con genética. Ya vamos a buscar un cuadro y se lo voy a mostrar para que veamos qué es Campana Mahuida. Pero de la parte agropecuaria, la estación que está ahí. Bueno, 20ª muestra ganadera y 10ª fiesta provincial tradicionalista de Loncopué, Don Carlos de la Gáspera. Hacemos llegar la invitación formal a toda la comunidad a ser parte de una nueva edición de esta gran celebración en nuestra ciudad, una muestra más que nos reúne, que nos pone en valor nuestras tradiciones, el trabajo de campo y el espíritu de nuestra gente. Tendremos propuestas para disfrutar en familia con actividades, destrezas criollas, música y mucho más. Es nuestra fiesta. Los esperamos para compartir juntos esta importante celebración que enaltece nuestra identidad y nuestras tradiciones. Bueno, acá lo pusimos el flyer completo para que lo puedan ver, leer y disfrutar. 20ª muestra ganadera, 10ª fiesta provincial tradicionalista en Loncopué, Don Carlos de la Gáspera. El señor intendente municipal, profesor Daniel Soto, tiene el agrado de invitar a usted a la 20ª muestra ganadera y 10ª
fiesta provincial tradicionalista Loncopué, a realizarse los días 20, 21 y 22 de marzo en las instalaciones del camping municipal donde se desarrollarán las diferentes actividades programadas. Entonces, el campo del futuro de Loncopué, tecnológico como es el campo hoy. Si usted tiene la posibilidad de andar por Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Salta, Santiago del Estero, va a ver el campo productivo todo verde, la ganadería, es trabajo para el futuro, es lo que moviliza la economía en este país, antes que el petróleo. Toda la parte petrolera necesita producción, necesita carne y todos los derivados del campo que se viene trayendo desde Mendoza, ni siquiera del lado de Malargüe, porque Malargüe está como abandonado, porque la ruta 40 está rota, sino que viene de la zona de San Rafael y de ahí más al norte. Pero vamos a ver en otro capítulo, porque creo que tiene que hablarse de la cuenca del Agrio, que es la cuenca donde está enmarcado toda esta producción y donde tienen que gestionar para que pueda cada parte de la cuenca dedicarse a lo que es más óptimo. Bueno, creo que nos tendríamos que salir un segundo de esto. Espérenme un segundito ya, porque tenemos que ir a otra cosa que tiene que ver con... captura de pantalla, estamos hablando, sí. Vamos a seguir con la captura de pantalla, pero vamos a ir al... Miren. Seguimos hablando del campo. Esto es de más producción, un sector de la mañana del Neuquén que habla de producción. Los nombramos porque son quienes hicieron este trabajo, la nota. La lana alcanza los mejores precios en 7 años y los criadores se entusiasman. La caída internacional de los stocks incentivó a los comercializadores a pagar precios que no se veían desde el año 2019. La raza evolucionó en 20 años y hoy ya es multipropósito y se abren posibilidades de aumentar exportaciones de carne. Liderazgo y optimismo. Guillermo Paz proyecta un resurgimiento de la raza merino tras años complejos. Guillermo Paz es alto, de espaldas anchas y prefiere hablar de los aspectos positivos de la vida, más bien de su vida como dirigente, que lo llevó a ocupar 2 veces la vicepresidencia y desde hace 2 años la presidencia de la Asociación Argentina de Criadores de Merino, una entidad que tiene 300 socios y entre ellos las principales cabañas de la raza con sede en la Patagonia. Los reportes de los mercados indican subas de hasta el 60% en 12 meses en los valores de la lana y los dirigentes confían en la capacidad de reacción de la raza merino y consideran que el INTA alberga mentes brillantes que los ayudan a mejorar la rentabilidad de sus establecimientos. Entonces acá tenemos un cuadro, remates en Australia, evolución semanal, dólares por kilogramo limpio. Miran la evolución del precio, que viene desde los $10 hasta los casi $16. Abajo habla de la micra de la lana, de la calidad de la lana, cómo fue, pero todas el tipo de lana evolucionaron en el precio y todos subieron de precio. Toda la región tenía mucha oveja. En una época la lana no valía nada y terminaron todos ese tipo de animales. Récord en la lana. El precio internacional sube un 62% anual y alcanza valores máximos desde 2019.
estamos a niveles del 2019, que te diría fue el pico máximo histórico en lo que respecta al precio de la lana, y también acompaña el precio de la carne, arrastrada un poco por el valor que está teniendo el bovino. Explica y mira fijo por si quedan dudas. Está contento el productor rural, el campo está traccionando y la lana es protagonista. Forma parte del directorio de la Estancia Teca, una de las propiedades ganaderas del país, y acude a cada una de las exposiciones rurales de la región, no solo para estar junto a los dueños de los productores, sino para entreverarse con funcionarios y dueños locales de campos. Así va tomando la temperatura al sector. Al comienzo de la entrevista advirtió que el negocio está queriendo remontar. Los mercados están señalando que los stocks se han caído mucho y un incremento natural de la oferta no existe. Y eso repercute en la punta compradora del negocio, que según Paz, toda la cadena comercial está preocupada. La pizarra australiana. A las pocas horas del encuentro con el dirigente, desde la página oficial de la Merino, dieron a conocer el cierre de cotizaciones del periodo comprendido entre el 11 y el 26 de febrero. Pasados a dólares estadounidenses, por ejemplo, un kilo de lana limpia de los campos de la región sale sucia. Pasó de $6,65 en febrero de 2025 a $10,76 esta semana, un salto interanual del 62%. Vale recordar que la Asociación Argentina de Criadores de Merino es miembro de la World Federation of Merino Breeders. Paz insiste en adjudicar a la merma en la cantidad de cabezas ovinas del repunte de las cotizaciones. Te puedo citar 5 países productores de lana, que es lo que más yo conozco, como es Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Uruguay y nosotros. Y ha caído muy fuerte el stock. A partir de esa realidad es que el mercado está dando señales positivas, están apareciendo valores buenos, y yo espero que esos valores lleguen rápido a manos del productor, porque el productor, teniendo un incentivo, inmediatamente va a ser el primero en intervenir. En las primeras subastas de lana regionales, como las realizadas a fin del año pasado, ya se notó un incremento del precio de la lana de un 20%, que con el correr de los días se fue disipando a juzgar por los precios obtenidos en las ventas de conjuntos que efectúan luego de cada zafra las cooperativas rionegrinas de ganaderos. Bueno, Merino multipropósito, la raza evoluciona con genética carnicera para conquistar nuevos mercados. Al principio hubo una mejora que parecía un caldito para un enfermo, medio livianita, pero ahora estamos a niveles del 2019, donde hubo un pico máximo histórico de los precios, dice este veterano que participó en la entrega de premios que se hizo en la 16ª Expo Ovina de la región sur. Permiso de estornudar. Entre las preocupaciones de corto plazo, como otros referentes de la ganadería ovina, Paz se refirió a la gran seca que tenemos y aseguró que el cambio climático ha sido grande. Luego persiste la lucha contra los predadores, la batalla sanitaria contra la sarna. Y acá necesitamos gente que sepa. Y vuelve al viento a favor que comienza a soplar desde los mercados internacionales, y afirmó que cuando un mercado se revierte después de tanto tiempo, creo que tenemos la esperanza de resurgir pronto. La oveja, por algo es, dentro de los ciclos biológicos, la que tiene la reacción más corta, es la que más rápido reacciona. Por lo tanto, se mostró esperanzado en recomponer el stock rápidamente si es que se reúnen ciertas condiciones. El merino ha cambiado, apelando a su experiencia desde más P,
Le preguntamos a la sombra de una alameda en qué había cambiado la ganadería ovina en los últimos 15 a 20 años, o 20 años. Y lo primero que hizo fue aclarar que cada campo es un secreto, porque cada campo, perdón, se me corre la página. Decía que cada campo es un secreto porque cada campo tiene su tipo de oveja. Lo que sí te puedo decir que esta raza, la raza merino, es realmente la que más se adapta y la que mejor relación de egresos e ingresos tiene, porque es lanera, pero además porque su estructura morfológica o fenotipo ha cambiado mucho y es carnicera también. Esa evolución genética es comprobable para Paz comparando fotos de los animales que salían a la venta en las exposiciones hace 20 años. El animal actual es más despejado, más carnicero, más operador en todo sentido. Y la evolución genética está asociada al trabajo de los caballeros. Y para el dirigente, el nivel de los animales presentados en la Expo de Maquinchao fue brillante a todo nivel. No tenemos nada que envidiarles a los principales productores como Australia y Nueva Zelanda. Todos los años invierten, y si te pones a pensar en los 300 socios de la Merino, las cabañas están en la punta de la pirámide, dice con orgullo. En lo que se refiere al aprovechamiento de esa casualidad de producir carne, detalló que de los 11 millones de ovinos que tiene la República Argentina, hay 6 millones y medio que son patagónicos. Y dentro de esa región el principal centro exportador está en Río Gallegos. A esos lugares están llegando interesados de países árabes y ese interés de nuevos mercados es un indicador de que el auge está. El INTA tiene mentes brillantes. Esa evolución además tiene un correlato con el INTA, organismo del que la asociación forma parte, porque tenemos con el INTA de hace más de 40 años y siempre son convenios de investigación. Es personal especializado que día a día estudian por dónde pueden mejorar y se planteó que el asunto es que esa conjunción entre tecnología y campo debe ser aplicada en el campo. Puesto el organismo nacional bajo el influjo del Plan Motosierra del Gobierno Nacional de Ajuste en los Gastos, consideró que tenemos que defender esas mentes brillantes en genética, que pueden generarte una eficiencia individual inigualable para estas tierras y que además pueden llegar a sacar adelante la producción. Aseguró que sin dudas que hay gente muy valedera y en ciertos casos la tenemos que proteger. De todos modos, como otras entidades de campo, reconoció que tenemos que ser permeables al cambio y no tenemos que morir en la genética. Tenemos que mirar un poquito más allá, ir un peldaño más arriba. Entre esos objetivos, el futuro mencionó la utilización de la genómica como una ciencia que permite desde la investigación diseñar los ejemplares que mejor se adapten al entorno productivo. Entonces, lo que les decía yo antes, acá tenemos la prueba de que es el campo el gran motor de nuestras sociedades argentinas. Y Neuquén tiene tierra, ha tenido muchas ovejas antes, puede tenerlas ahora, pero también necesita gente que esté preparada y gente que se vaya a vivir al campo. Y para vivir al campo necesitan tener escuelas de campo que estén en condiciones, no que estén cerradas. Lo mismo que si hay una ordenanza para una escuela que por lo menos evolucione, avance. A este paso, ¿cuándo va a estar la escuela agrotécnica? Y les decía yo, Campana Magüía, del otro lado del río, 92 hectáreas al servicio de la genética. Escuchen con atención. Única en la región con tecnologías de punta, se consagró como un lugar al servicio de la provisión de genética y mejora de la producción ganadera. Se provee genética caprina de la raza Angora, Corriadale, Merino, Hampshire Down en ovinos, Aberdeen Angus y Jersey en bovinos.
La estación agrozootécnica Campana Maguida es una chacra provincial dependiente de la Subsecretaría de Producción, ubicada a 15 kilómetros de Loncopué. Se trata de un predio de 92 hectáreas con el objetivo de proveer genética caprina de la raza Angora, Corriedale, Merino y Hampshire Down en ovinos y Aberdeen Angus y Jersey en bovinos. Estos animales se crían con el objetivo de mejorar la producción ganadera provincial, ya que se pone a la venta en las distintas ferias y remates de la provincia, sostuvo la subsecretaria de Producción en aquel momento, Amalia Zapac. La funcionaria agregó que su laboratorio de biotecnología productiva funcionó como centro genético de multiplicación y reproducción y de material genético, embriones. Campana también se posiciona como centro de capacitación y espacio demostrativo de puertas abiertas en prácticas productivas de ganadería y manejo de recursos forrajeros vinculados a acciones de capacitación. Cuenta con ensayos de distintas especies forrajeras y mejoramiento de mallines, y también recibe visitas de escuelas de la zona. Campana Maguida entre la genética y el forraje. De la chacra se obtienen diferentes productos. Los principales son estos animales de genética mejorada, pero también la fibra mohair, lana, merino, corriedale y Hampshire Down, y fardos, tanto de alfalfa como de distintas pasturas que se cultivan. Estos recursos forrajeros están distribuidos en 73,3 hectáreas y están destinados a cubrir las demandas alimentarias de los animales y a reducir los costos de alimentación con pastoreos rotativos de manera planificada. También para realizar ensayos con el fin de validar productividad y eficiencia de nuevas tecnologías con fines demostrativos. Ahí ven la chacra experimental de Campana. Cabaña certificada. La raza caprina angora representa el 45,81% del stock. Los ovinos ocupan el 46,34%, integrado por una raza de propósito lanero como la merino, otra de propósito carnicero como la Hampshire Down, y por una doble propósito lana y carne como la corriedale, explicó Zapac. Campana Maguida está certificada como cabaña para las razas merino y corriedale. Para completar el stock de la estación, la especie bovina cuenta con 3 razas, 2 de ellas carniceras, Hereford, Aberdeen Angus, y la última en incorporarse es la raza lechera Jersey. Ahí vemos una foto de los animales que salen de ahí, único en la provincia. Por otro lado, dentro de esta chacra se encuentra el laboratorio de biotecnologías reproductivas en rumiantes, cuya dependencia utiliza distintas técnicas reproductivas como extracción, evaluación y congelamiento del semen, inseminación artificial en sus diversas modalidades y con semen fresco, refrigerado y congelado, multiovulación, transferencia y congelamiento de embriones, sistema MOTE, diagnóstico de gestación por ecografía, palpación rectal y examen de aptitud reproductiva, entre otros. Estas técnicas apuntan a multiplicar el potencial genético y mejorar la eficiencia reproductiva de los núcleos genéticos y rodeos generales, tanto de la estación como de los productores ganaderos neuquinos e incluso productores de otras provincias. Los servicios reproductivos del laboratorio en el último año alcanzaron a cerca de 1.700 productores pertenecientes a 94 productores de 13 departamentos de la provincia. Si bien se priorizan aquellos que producen en Neuquén, también existen demandas de productores regionales. Los productores hembras y machos de las 3 especies son puestos a disposición a los productores anualmente en las diferentes exposiciones, ferias y remates que se desarrollan tanto en el territorio neuquino, con un cronograma de eventos que permite planificar la presencia de la estación y las razas y categorías que se ponen a la venta en cada uno de ellos, explicó Zapac. Bueno, acá tienen un detalle de qué es la estación de agrozootecnica de Campana Maguida, una institución provincial, ¿sí?, de alto nivel de desarrollo tecnológico, mucha capacidad, ¿sí? Ahora, queda demostrado acá, instituciones que necesitan gente preparada, gente que se vaya a vivir.
pero esa gente que se va a vivir tiene familia y tiene hijos y necesita tener escuela para que vayan esos hijos. Si no, no va. Hay otra experiencia en Argentina, como Santa Cruz. En Santa Cruz sufrió hace 10 años aproximadamente, 15, una época de paro y directamente los chicos no tenían clase. Entonces todos los profesionales que trabajaban en Santa Cruz empezaron a querer irse, muchos se fueron de Santa Cruz. ¿Por qué? Porque no había un lugar donde los chicos vayan a estudiar. Entonces es importante tener todo el contexto. Toda la región necesita de una planificación seria en ese tema, porque es donde está el futuro. No en la municipalidad con un montón de empleados y votos, sino en el campo, produciendo, aprendiendo y cada uno desarrollando el lugar donde está. Hay muchas familias que tienen campo y campos que están abandonados, que se pueden producir, que es donde pueden tener su sustento. Viven en el campo, viven mejor, se pueden comprar motos, autos, cuatriciclo, pueden tener internet en la casa, pueden llevar a los chicos al colegio. El campo de hoy no es el campo de hace 40 años, cuando muchos chicos que iban a la escuela de Campana Mahuida iban en el hielo. Para terminar esta parte, ha sido largo el día de hoy, pero creí que era importante hablar de esto. Vamos a tomar una nota del diario Nova Neuquén, Noticias de la provincia de Neuquén, pero quiero mostrarles por qué es importante brindarle educación a un niño. Y tenemos un ejemplo en la región, un ejemplo único. Acá habla del personaje. Chosmalal, el municipio, le rinde homenaje al doctor Gregorio Álvarez en una de sus garitas de colectivo. Acá tenemos el homenaje a la garita. Pero lo que quiero leerles es un parrafito de quién era Gregorio. Gregorio Álvarez nació el 28 de noviembre de 1889 en el paraje Laí, lugar en el que dos pequeños saltos de agua dibujan en la piedra la figura de esa letra. Ubicado en Ranquilón, departamento neoyorquín, en el territorio, bueno, en ese momento nacional de Neuquén, cerquita de El Huecú. De ahí salió. Era hijo de madre aborigen, Eloísa Sandoval, y de padre mendocino, Gumercindo Álvarez, quienes como tantos otros se instalaron en Chosmalal tras las huellas de la campaña del desierto. Realizó sus estudios primarios en Chosmalal. En 1904 fue becado por el gobierno nacional y se trasladó a Buenos Aires. Allí finalizó su formación en la escuela primaria y luego ingresó a la Escuela Normal de Profesores Mariano Acosta, donde se recibió de maestro normal para ser el primer maestro neuquino y patagónico. Su vocación científica y su amor por la niñez lo llevaron a seguir la carrera de medicina y solventar sus estudios trabajando como maestro. Hay muchísimo para decir de Gregorio Álvarez, pero lo que viene esta historia es que nació en la I, un lugar de esta región, cerquita del Huecú, hijo, como dice acá, de madre aborigen y de padre mendocino, criollo. Entonces, la reflexión final de esto es: las escuelas tienen que estar abiertas y a disposición de todos los niños, porque no sabemos cuál de todos esos niños, o si todos los niños, van a ser grandes personajes del futuro
de la región y del país. Y nosotros como adultos tenemos la responsabilidad y la obligación de brindarle un lugar donde puedan aprender. Y en la época de la inteligencia artificial, interactuar con la naturaleza. Le da una fortaleza única a las personas, una sensibilidad. Y tener la posibilidad cierta de que en su zona tienen instituciones como Campanar Mahuida, tienen la producción demostrada de cantidad de animales que hay, tienen el viento que al fin llegó hace muchos años, cuando la lana de oveja no valía nada, empezaban las lamentaciones de los campesinos de la zona y dejaron de tener ovejas. Había mucha oveja en la zona. Hay barracas en Zapala por eso, por esa razón. Las campañas se siguen haciendo en Chubut, en Río Negro al sur, en Río Gallegos sobre todo. Miles y miles de ovejas. Pero lo que tiene que ver con esto es lo importante que es un colegio para una región. Y para terminar, esto que se ha hecho largo hoy, pero cada uno escucha y ve lo que quiere, y si no, no lo ve, y si no, no lo ve nadie, no importa, yo dije, hice mi parte y ya está, es la que me toca. Y si bien hablamos de ruta y de clima, se hace en un contexto y en cada lugar por donde atravesamos viajando hay gente y hay una realidad y hay un progreso. Bueno, al final esto no terminaba y quiero hablar de otro tema. La mañana de Neuquén, quejas de comerciantes por pérdidas económicas tras las 19 horas sin luz. Ocurrió en las últimas horas en la localidad de Loncopué, en el centro cordillerano provincial. Comerciantes denunciaron que tuvieron pérdidas económicas como consecuencia de un corte de luz que se extendió por unas 19 horas y afectó a la localidad de Loncopué y zonas de influencia. No solo los vecinos se vieron afectados por la falta de suministro eléctrico, sino especialmente sectores de servicio como comercio, turismo. Servicios, comercio y turismo. Según Reflejo Neuquino de RTN, el comerciante gastronómico de Loncopué, Cristian Vitale, les confirmó que la electricidad se interrumpió este último lunes y regresó recién a las 6:45 de la mañana de este martes. Se cortó alrededor de las 12 o 12:30 y volvió a las 6:45 de esta mañana. Fueron casi 19 horas sin luz, una locura, relató al medio neuquino. Ante semejantes panoramas y el temor de perder la cadena de frío de toda la mercadería, Vitale contó que algunos comerciantes debieron salir de urgencia a conseguir grupos de electrógeno para evitar pérdidas totales, aunque indicó que no todos pudieron hacerlo por el costo que implica tener un grupo electrógeno. Dijo que hubo locales comerciales cuyas pérdidas fueron totales y cuantiosas. Hoy no está en la situación para perder nada, aseguró. El gastronómico recordó que padeció una situación similar a fines del año pasado, cuando en esa oportunidad estuvieron 18 horas sin electricidad. En ese momento perdió mercadería congelada, por eso, para no volver a pasar lo mismo, invirtió en uno para resguardar la mercadería perecedera como pescados, helado, fiambre. Indicó que si bien en este último corte prolongado logró evitar las pérdidas, se siente una impotencia enorme en la localidad. Sin agua ni luz. Tantas horas de falta de electricidad repercutió en el abastecimiento local de agua porque quedaron fuera de funcionamiento las bombas eléctricas. Señaló que se vieron afectados por la falta de agua desde las 16 del lunes hasta que finalmente se restableció la luz. No podemos enojarnos con los empleados locales, pero alguien tiene que dar explicaciones. Las boletas no son baratas y esto ya pasó en diciembre. No puede volver a repetirse, agregó el comerciante. Sin servicio en Loncopué, Cabiahue, Copahue y Hueco. Desde el Ente Provincial de Energía del Neuquén EPEN
informaron que se registró una falla en la línea de 33 kilowatts que afectó el suministro de la zona oeste. Indicaron que alrededor de las 13 de este lunes ya se registró una falla en la línea de 33 kilowatts Las Lajas-Loncopué, lo que afecta el suministro eléctrico en una extensa zona del oeste de la provincia. Puntualizaron que las localidades alcanzadas por la contingencia fueron Loncopué, Cabiahue, Copahue y Huecú. Sin embargo, el Cholar, el servicio se mantuvo por la operación de un grupo electrógeno local. Aseguraron que el personal técnico realizó varias pruebas a lo largo de la jornada sin éxito. También se realizó un seccionamiento de la línea con el objetivo de determinar el tramo específico para definir dónde está el inconveniente y avanzar con las tareas de reparación correspondientes. Además que reforzaron las tareas en territorio con la incorporación de cuadrillas provenientes de Zapala, Huecú y otras localidades para finalmente encontrar la falla. Bueno, todo tiene que ver con todo. Todos los veranos cortan un montón de veces la energía eléctrica para que en el invierno no se corte y después termina pasando esto. Hace un montón de años que viene sucediendo, desde que un señor del campo no los dejaba entrar, pero de vuelta, es Neuquén, la provincia de Vaca Muerta, donde hay muchísimo gas y se puede con el gas generar energía eléctrica, con una termoeléctrica. Se colocó durante un tiempo una estación a la salida de Loncopué, que se entiende se sacaron por los costos, porque los generadores de gasoil son muy caros. El costo del combustible y del stand-by, de tenerlos parados ahí, es un montón de dinero, se entiende. Pero también hay que tomar acción. Vamos para adelante y volvemos para atrás. Antiguamente Loncopué generaba su energía. Hace muchos años se hizo una estación eléctrica en el Yumuyumu, que están el dique y las instalaciones, y eso generaba 420 HP. Caballos de fuerza que se transformaban después en energía eléctrica. $37 kilowatts son 50 HP. Esa es la relación, para tener una idea. Ahora, si no funciona el tema este de la luz y se vive pasando, volvemos a la cuenca del Agrio y sus integrantes. Se puede hacer energía renovable, hay energía renovable. Hay geotermia, hay viento y menos sol, porque el sol es menos eficiente. Los paneles solares tienen mucha pérdida de eficiencia, además depende del tipo de silicio, depende que estén limpios. Entonces en el norte, como en Jujuy, funciona bien la cantidad de energía, pero acá, si está nublado, genera menos. Entonces es un montón de costo para una producción que es menor, pero si hay viento, si hay geotermia. Pero de vuelta, necesitamos que haya gente preparada, gente con educación, instituciones que se dediquen a hacer eso. Y para todo eso necesitan colegios, porque los chicos tienen que estudiar para que después continúe la cadena. Entonces todo tiene que ver con todo. Bueno, con esto terminamos el día. Creía que era muy importante mostrarle datos para que ustedes conozcan. El que quiera ver el video, si no lo quiere ver, está bien, no lo ve nadie, no importa. Cada uno hace lo que tiene que hacer y la idea de
de este canal es básicamente promover el turismo, la producción, la evolución y que el arraigo de la gente en la zona, la sustentabilidad de su modo de vida. Bueno, pero promover todo eso, el bienestar de las personas que interactúan en las rutas y en la región donde están, por eso le hablamos de la temperatura, el clima, las rutas, para que puedan desenvolver sus actividades de la mejor manera posible. Muchas gracias, si les gustan, denle manito para arriba. Muchas gracias. Buenas noches o buenos días o buenas tardes, depende de la hora que estén viendo este video.